Javi de Castro comienza en el mundo del fanzine y el webcómic, colaborando en publicaciones y autoeditándose. En 2014 escribe y dibuja su primera obra larga, Sandía para cenar, y en 2015 colabora junto al guionista Joseph Busquet en La última aventura, y en 2016 junto a María Hernández Martí en que no me muero. En 2016 es reconocido con el premio La Autorrevelación en el Salón del Cómic de Barcelona, y poco más tarde vuelve como autor completo con Larson, el hombre con más suerte del mundo. En 2019 lanza el webcómic The Ice, que le vale una nominación a los premios Eisner y a los Harvey. Aparte del cómic, se dedica a la ilustración, donde destaca su colaboración junto a Modesto García en un juego viral de redes sociales convertido en libro, Crímenes Ilustrados. También en 2021 publica Villanueva, y en 2023 recopila las historias cortas de Ice Thunders, escritas por Joseph Busquet. Su último trabajo es el cómic infantil Cosmo en el espacio. Yo soy Javi de Castro, soy dibujante e ilustrador y he hecho muchos cómics desde 2017, llevo haciendo cómics y sobre todo, bueno, he hecho también webcómic, cómic digital y bueno, el último cómic que he hecho es un cómic infantil, pero he hecho de todo, he hecho cómic de terror, he hecho cómic de todo tipo. No sé, cada trabajo que hago es también muy diferente porque además me gusta siempre cambiar. O sea, una vez hago un cómic, intento alejarme mucho de un proyecto a otro. Y no sé, lo abordo, también investigo mucho, me gusta mucho cuando me meto a hacer algo, suelo investigar bastante. Y tampoco es que reflexione luego mucho a la hora de trabajar. Digamos que uno se pone a trabajar y cada tipo de cómic tiene, por lo que tú dices, unas características diferentes, tiene una forma de abordarlo diferente y simplemente es plantearlo de diferentes formas, ¿no? Todos también tienen características muy diferentes a la hora de cómo están contados, ¿no? El que no me muero, no solo encima era una historia de un mismo personaje, pero estaba contado como con pequeños relatos. Y en ese caso, yo trabajé con una autora que era María Hernández Martí, que ella lo que había hecho es escribir esos relatos en prosa, digamos, no estaban pensados para ser un cómic, y la editorial que lo publicó, que era Modernito Books, me encargó, digamos, como que adaptar esos relatos al cómic. Entonces, claro, ya partes de algo diferente, ¿eh? Y en ese caso incluso se me ocurrió jugar con un formato que era un formato cuadrado más diferente de lo que había hecho otras veces, y eso hacía que el formato de la página y cómo estructuraba cada viñetas ya que digamos que tenía esa dificultad, ese cambio, y ya me hacía cambiar el chip, ¿no? de trabajo. Y con otro tipo de trabajos también, como cuando trabajo en digital, trabajo directamente para que se pueda leer en el ordenador y en una tablet. Entonces no hay páginas como tal, sino que es una página infinita que uno lee. Entonces, digamos que como el formato influye mucho a la hora de... Y más allá de eso, tampoco me lo planteo mucho, ¿no? Que el formato es muy importante en este caso. Pero no lo planteé tanto como que fuera para niños, como que simplemente lo pudiese leer todos los públicos, ¿no? Digamos, no trata temas complejos y es una aventura, digamos, no, sencilla, ¿no? En su historia, no en su forma, pero sí en la historia. Es una historia muy sencilla de un personaje que se pierde en el espacio, y poco más allá de eso, pues tampoco me lo planteo mucho, ¿no? Bueno, muchísimos. Me encanta Max, por ejemplo, el autor español.
Me gustaba mucho Miñola, ¿no? Cuando, o sea, sobre todo, bueno, es que es un dibujante que me parece increíble, ¿no? Y cómo cuentas cosas, cómo sobre todo, cómo escenifica, ¿no? Cómo te sitúa en un sitio, me encanta. Y no sé, muchísimos, me dejaré un montón. Me gusta Chris Ware, gente así también. Seth. Eh, 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 y bueno, me influyó mucho también al principio, porque claro, y luego me empecé a leer más. Y justo cuando yo empezaba a escribir cómics, cayó en mis manos un manga de Tezuka, que era, ahí no me acuerdo cómo se titula, que en realidad es una antología de historias cortas de Tezuka. No sé si se titula Bajo el aire, ¿no? Bueno, pero maravilloso, o sea, me encantó, me encantó, me encantó. Y es un autor que yo no he leído mucho manga, y ni soy muy lector de manga, porque siempre me da mucha pereza meterme en series con tantos tomos, pero bueno, sí que de vez en cuando leo series más cortas o leo cosas así, y Tezuka es un autor que me encanta. Y no sé, y muchos otros. Si me pillas otro día, igual te digo otros, o no sé, siempre, yo qué sé. Y luego también cosas de fuera, ¿no? Películas, series, literatura. Me gusta mucho Roald Dahl, los relatos cortos que tiene Roald Dahl para adultos, me flipan. También me influyó mucho la serie de Batman, ese estilo de dibujo de Cartoon Network, me gustaba mucho también, no sé, en fin, un montón. No, yo, por ejemplo, sí, o sea, me parece muy pertinente porque ya hace un tiempo además que me lo planteo esto de si es que quiero siquiera vivir del cómic. Porque yo vivo de dibujar, eso sí, o sea, yo ilustro y es con lo que pago las facturas y lo pago todo, o sea, eso sí, pero a mí me gustaría vivir de los cómics que yo hago, digamos, ¿no? Del éxito de mis propios cómics que funcionen, no tanto de... Se podría vivir de cómics si yo dibujase cómics por encargo, digamos, para afuera, ¿no? Normalmente. Pero no sé si me interesa tanto eso. Entonces, mientras yo pueda vivir de dibujar y de ilustrar y de hacer muchas cosas, porque además es una cosa que a mí lo que me gusta también es dibujar a veces, ¿no? No solo hacer cómics, sino relajarme dibujando y hacer encargos muy diferentes. Es una oportunidad que uno tiene siendo ilustrador y es una cosa que disfruto también. Entonces no tengo esa necesidad tanto de dedicarme exclusivamente al cómic. Entonces, bueno, no vivo del cómic. Me gustaría que mis cómics se vendiesen tanto como para vivir del cómic, por supuesto, pero mientras pueda vivir de solamente dibujar, pues agradecido estoy. Bueno, el formato, lo que tiene el digital es que no sí que tiene unas limitaciones, obviamente, pero tiene otras o sea, tiene otras ventajas que no tienes en papel, como digo, ¿no? Por un lado, el poder poner animaciones, pero claro, las animaciones tienen que ser muy concretas, ¿no? O sea, yo también soy un poco de cuidado con hacia dónde vas, porque esto pasa a ser algo que no es un cómic. Entonces, yo cuando pongo animaciones siempre son como un bucle y que siempre, digamos que en cualquier momento en el que llegues a esa viñeta, tú no necesitas pararte, ¿no? Simplemente es pequeños flashazos, pequeños efectos que hacen que además a mí me interesa que sean cosas que no se puedan trasladar al papel. Es decir, si yo, por ejemplo, un personaje aparece y desaparece o hay algo que la sensación que tiene que tener el lector en muchos casos es de creo que he visto algo, pero no estoy seguro de si lo he visto, ¿no? Eso me parece muy interesante, mucho más que
pues hacer un efecto de, que también lo he hecho en ocasiones, de que lluvia, por ejemplo, ¿no? Que pues eso realmente, más allá de que, bueno, pueda ser más bonito, no aporta mucho más a la lectura. Entonces, sí que me interesan ese tipo de efectos que puedan funcionar. Y lo mismo la lectura en scroll, donde no hay, donde no puedas pasar páginas, eso también es un poco reto, ¿no? Porque siempre yo he trabajado con historias muy cortas, relatos, y puede funcionar bien, pero en el momento que uno quiere hablar, hacer una historia un poco más larga, cambiar de escena y hacer que el lector pueda separar, ¿no? Digamos, de lectura a lectura ya es un poquito más complicado. Entonces yo siempre juego con historias muy cortitas y digamos que cada capítulo cambie y cosas así. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Y la ventaja principal, se puede leer en cualquier parte del mundo. Yo no he tenido limitaciones de ningún tipo. Puedes publicarlo en varios idiomas. Claro, a coste cero. En fin, sí. Pues en el caso de esto, sí, de infantil, yo lo que traté de hacer, sobre todo, es un cómic que, porque yo, claro, yo no tengo niños en mi entorno, no. O sea, intentar entender cómo son los niños de ahora, por ejemplo, me parece un poco absurdo, porque encima iba a caer en cosas que iba a parecer un señor mayor con la gorra para atrás, y no quería. Entonces, sí que me lo planteo como cosas que a mí me gustaban de niño, pero que no tuviesen que ver con la circunstancia de la época en la que yo viví. Es decir, cosas un poco transversales, ¿no? Por ejemplo, en este caso era el jugar con ilusiones ópticas y con un personaje, bueno, que es un personaje que vive en el espacio, pero también es un personaje torpe, que es una cosa que también de niño me gustaba, ¿no? No me gustaban los personajes perfectos, me gustaban los personajes que se tropiezan, que no se les salen bien las cosas. Y entonces todo eso lo junto un poco y a partir de ahí trabajo. Sí que, por ejemplo, con el texto hubo que darle muchas vueltas, ¿no? Yo al principio quería hacer una cosa como mucho más gamberra y mucho más, igual, muy actual, pero eso era un problema porque luego al leerlo quedaba muy mal, ¿no? Quedaba poco. Entonces hice muchos cambios en el cómic. Y eso sí que fue quizá lo que más cuidé. Luego el resto de cosas, pues eso, lo que te digo, intenté hacer algo que me hubiera gustado a mí leer de pequeño, ¿no? Y traté de hacer que no fuera aburrido, que yo creo que es la clave para hacer más un cómic infantil, ¿no? O sea, y partir de lo que decías de hacer un cómic histórico, es difícil hacerlo si uno se basa, si quiere hacer, contar la historia tal cual es, porque puedes caer en ser muy teórico y muy aburrido al final, ¿no? Entonces, quizás sea más interesante contextualizarlo en la época y hacer una aventura donde todo eso suceda alrededor de los hechos históricos, pero al final concebir una aventura que pueda disfrutar cualquier persona. Incluso a mí como autor me parece aburrido abordar las cosas como ya se han abordado, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo tengo que contar un hecho histórico, contártelo otra vez como ya se ha contado o como te lo pueden contar en un libro de historia, no me interesa como autor, ¿no? Me interesa pues hacer una historia o contar lo que yo quiero contar, que igual no tiene nada que ver con el hecho histórico, pero que todo englobe ese hecho histórico y al final pues hemos salido aprendiendo algo y además hemos disfrutado de una historia. Bueno, lo más fácil es entrar a mi web, que es javidecastro.com, y ahí tengo un montón de webcómics y se pueden estar en español y en inglés. Y sí, un cómic que hice para Astiberri, que es de folclore de mi zona de donde yo nací, de León, de aquí de España, y que mezcla el folclore y el terror, se puede comprar ya en digital también, en la web de Astiberri.
y eso sería lo más accesible porque, vamos, directamente leerlo en digital, y si no, el resto de cómics que tengo publicados, pues ya, como si pueden llegar en distribución algunos, pero eso ya no sabría decirte. Esto fue un proyecto mío que empezó porque, bueno, yo estaba buscando mucho curro sobre todo de ilustración, de cómic, y me monté mi web, que era esta que he dicho, javicastro.com, y yo ya había hecho webcómic en el pasado, de una forma parecida, ¿no? Solo era alguna historia suelta donde había pequeñas animaciones, y entonces se me ocurrió retomar esta idea, pero un poco más pensada. Entonces lo planteo como una antología de 5 relatos. Todos tienen en común un tema, que son los ojos, todos tienen el mismo formato de animación y tal. Y eso lo estuve publicando, y cada historia se publicaba cada 15 días en mi web de forma gratuita. Yo todo autogestionado, me lo monté yo, y con la intención de eso, de hacer llegar muchos seguidores a mi web y que me llegase gente. Y funcionó, la verdad, funcionó muy bien y tuvo mucho éxito. Y encima también me sirvió a mí a nivel personal, porque yo venía de una época que yo había hecho cómics unos años antes, como que lo había dejado, no me apetecía mucho retomarlo, estaba un poco como atascado. Y volver a hacer relatos cortos, hacer este tipo de historias que me gustan mucho, me animó un montón. O sea, fue una cosa terapéutica un poco. Y me animó otra vez a volver a hacer cómics, y es cuando lo retomé. Bueno, en los Eisner sí que tiene, cada categoría funciona, o sea, tiene un mogollón de categorías los Eisner, y tiene esas dos que son webcomic y cómic digital, donde se pueden mandar propuestas, y yo en su momento pues la mandé, y me seleccionaron, y ahí estuvo, y bueno, al final no se lo llevó, pero estuvo muy bien. Bueno, estamos en un buen momento de creatividad, de autores, de todas partes, ¿no? Y sobre todo un abanico muy amplio de formas de entender el cómic. Eso también me parece muy interesante. Al final el cómic es un lenguaje, no es ni un formato, ni una forma de contar historias, sino que hay autores que lo abordan desde una perspectiva mucho más de vanguardia, o incluso entendiendo el cómic como un objeto, ¿no? Con páginas, ¿no? Y les interesa mucho más la secuencia, ¿no? Cómo funciona la secuencia, y pueden ser más abstractos. Luego hay otros que les interesa mucho más el cómic entendido como historia, ¿no? Como obras con un lenguaje, con historia. A otros, todo me parece súper interesante, la verdad. Cada uno tiene su perspectiva, y está muy guay que en este momento haya opciones para todos. Y está mal, pues obviamente, lo mal pagado que está, que sobre todo tiene que ver con que se vende poco. Obviamente, con ese abanico tan amplio, al final hay que repartir, y es imposible que todo el mundo pueda leerlo todo. Pero sí, creo que eso es lo que falta, ¿no? Falta, pues eso, información, ¿no? De que la gente sepa que existimos en el fondo, ¿no? Y que la gente lea. O sea, ese es el gran problema, ¿no? Y sobre todo que haya más interés desde entidades públicas, ¿no? O sea, a mí me encargaron hacer un cómic aquí en el gobierno de Asturias, y ha salido muy bien, ¿no? Y ha gustado mucho y ha funcionado. O sea, que haya ese interés de, de, de instituciones, y que se aporten ayuda, y ese tipo de cosas donde no llega los lectores. Pero sí, ese sí creo que es el gran problema.
Entonces, sí, el tema de la divulgación, ¿no? En el fondo, pues es muy importante y ahora es una cosa que no había hace 15 años, no hace falta irse muy atrás. Había internet, pero no había estas conexiones ni estas redes de divulgadores y autores y este tipo de cosas. Sí que le doy mucha importancia. Yo lo que más uso es Twitter, ¿no? De mis redes sociales, y ahí hace un tiempo que yo mismo me quejaba es que la gente no lee cómics, no conoce cómics, y digo, pero si yo soy el primero que no estoy dando a conocer las lecturas que yo hago, y tengo un altavoz aquí que podría estar haciéndolo, y desde entonces, siempre que leo un cómic que me gusta, lo pongo y digo, oye, porque se lo descubra mucha gente que probablemente no haya oído hablar de él, y, oye, nunca se sabe que alguna persona se acerque y de repente se empieza a acercar más. Y yo intento hacer siempre un poco de proselitismo con los cómics, porque, oye, al final ya todo el mundo está hablando de películas todos los días y todo el mundo está hablando de las series que ve, y se puede hablar de cómics. Entonces, bueno, es lo que decía, que es una ventaja muy buena que se tiene ahora y que no se tenía antes, y cada vez hay más gente hablando de cómics, y es una cosa que yo veo muy positiva, ¿no? Que en los últimos años se ve cada vez más de divulgadores que hablan de cómic en canales como eso, como es YouTube, como es Twitch, o incluso en TikTok, y no se están limitando a hablar de cómics de superhéroes o incluso de las películas, ¿no? Sino que están hablando de muchos cómics de muchas partes del mundo, y creo que es algo bueno, que creo que con el tiempo va a dar frutos. De un tiempo a esta parte eso ha cambiado mucho en mi forma de leer los cómics, y ahora me interesa mucho. Me gustan mucho tipo de cómics, ¿eh? Ya digo que no significa que no me gusten por ello, pero me interesan mucho los cómics que son conscientes de que son cómics, que aprovechan cada, cada seña de identidad que tiene el cómic, ¿no? Desde el uso de onomatopeyas, el uso de la viñeta entendida más allá de que sea simplemente un plano, ¿no? Un plano corto, no. La viñeta es un conjunto de todo y forma parte de la página, y la página tiene que ser entendida como un conjunto, y todas las páginas tienen que tener un sentido dentro de la obra completa. Esos son los cómics que últimamente me interesan más, ¿no? Y que un personaje y que los personajes incluso sean caricaturescos. Ese tipo de cosas me parecen mucho más interesantes que el cómic donde todas las viñetas puede que sean iguales y los personajes tienen un estilo pues muy realista, que puede ser muy interesante también, ¿eh? Y hay obras que lo son y entienden también que son un cómic. Pero bueno, no sé si me explico el tipo de cómic que me parece que me interesa más. Y obviamente a mí me atrae mucho más que yo abra un cómic y me parezca muy atractivo, tanto por su dibujo como por la disposición de las viñetas. Qué difícil. Pues no lo sé. Por decir así varios diferentes, es que claro, que se me ocurran ahora. Ahora, hablando un poco de este tipo de cómic que me interesa, me gustó mucho Ruido, de Antonio Hitos, que salió el año pasado, yo creo. Y es un cómic que, claro, Antonio también entiende mucho el cómic así como un objeto, y es para adolescentes creo que puede gustar mucho porque tiene una estética que puede recordar a una estética urbana, de graffiti y de muñeco también, ¿no? Pero creo que es muy atractivo. O sea, tiene otro que se llama, de una autora francesa que se llama
que también me parece estéticamente, está muy bien también en este caso. Yo creo que sea lo de antes, verlo y decir, wow, esto tiene también una estética muy moderna, muy chula, que creo que puede funcionar bien. Y por decir un clásico, bueno, clásico, entre comillas, un poco viejo, es el... Te hablaba de... mira, de hecho, dame un segundo que te lo voy a buscar y así confirmo bien el nombre, porque Ok. no estaba seguro. A ver. Bueno, y el otro que te quería recomendar es este, El Gran Vacío, Vale. de Lea Muravic, que aquí lo editó en España Salamandra y que también tiene, creo que además le han nominado al Eisner este año, y tiene una estética también muy, muy chula. Y Ok. también es una historia también que es muy chula de ciencia ficción, que yo creo que puede gustar mucho a los chavales. Y el que te decía que igual uno un poco más clásico es el Vampir de Joan Sfar, que yo creo que puede entrarles muy bien a los chavales. Ok, ok. Este último, ¿cuál es el que dices? Vampir, de Vampir, sí, yo creo que de Joan Sfar. Diría cualquier cosa de Nuria Tamarit, también es una autora que me gusta mucho. Lo que pasa es que ahora no recuerdo el título, ¿cómo se llamaba? Del último. No, bueno, pero cualquier título de Nuria Tamarit es muy recomendable, me gusta mucho. También, bueno, mira, ya la entrevistaste, pero de Álvaro Ortiz también me parece un autor súper recomendable que vamos, además con una estética y un imaginario súper super chulo. Y por decirte un tercero más que me guste mucho, que no quiero decirte también uno muy clásico como puede ser, yo que sé, Paco Roca, ¿no? Como que, que obviamente es muy bueno. Pues voy a decirte Lorenzo Montatore, por ejemplo. Lorenzo Montatore es un autor también que tiene una estética muy cartoon, que también a mí me gusta mucho porque ha entendido muy bien lo que era el cómic español de los años 50, 60, ¿no? El tebeo, y recoge todo muy bien eso y luego lo moderniza y lo hace súper súper bien. Pues ya ahora mismo acabo de terminar este del cómic infantil de Cosmo y en principio no tengo nada en mente. Voy a trabajar ahora ilustrando un libro de estos meses, así que estoy dándole vueltas a una historia, pero de momento no me he puesto, así que nada. No, nada más, nada más. Bueno, sí que hablamos de The Ice y tengo otro cómic digital que se puede ver, que es el de Asturias, que me lo encargó el gobierno de Asturias, ¿no? Que se llama Asturias, el origen de una bandera, que bueno, también es una opción para leer mi cómic. En ese caso fue un encargo, pero también se puede leer perfectamente Pero desde... no está en esta página. No, está enlazado, está enlazado. Se puede leer, en mi página se puede leer en inglés, pero podéis enlazarlo al castellano en otra web. Pero desde ahí Ok. puedes llegar, yo creo.